Seguimos en nuestra serie El Verbo de Vida, hoy bajo el título El Pastor y su rebaño. Jesús usa esta gran metáfora del buen pastor, teniendo en cuenta el medio donde se encontraba, la costumbre de su país. En el Medio Oriente, en especial la comunidad hebrea, era una comunidad que vivían mayormente del ganado. Ellos pastoreaban las ovejas y todo esto que Jesús menciona es muy familiar para ellos. Jesús usa la metáfora del buen pastor para dar una buena enseñanza. Él está confrontando a los líderes judíos, quienes eran los pastores espirituales del pueblo de Israel, pero estaban dispersando esas ovejas, las estaban guiando mal, alejándolas de Dios más bien, y Jesús los confronta a ellos. Pero también esta metáfora señala a la calidad de ovejas del buen pastor. Al usar esta metáfora, Jesús también está hablando acerca de las características de una oveja. Si ustedes se dan cuenta, las ovejas a las que hace referencia Jesús aquí son aquellas ovejas domesticadas que por sus características peculiares, diferentes al resto de los animales, son indefensas. Las ovejas, se dicen, son los animales más tontos que hay, que existen. No pueden defenderse, no tienen medio de defensa, no tienen orientación. Si se pierden, no encuentran el camino de regreso. Son muy débiles, muy fácil para contagiarse con epidemias y cosas así. Las ovejas necesitan de un líder, de un pastor que las cuide, que las defienda, que las proteja, que les dé alimentos, porque no serían capaces de sobrevivir a no ser que tengan un pastor. Nosotros en ese sentido somos muy parecidos a las ovejas. Fuimos creados para depender de Dios, de nuestro Creador. Fuimos creados para que diariamente vengamos ante su trono de gracia y recibamos de Él su favor. Somos dependientes espiritualmente de Dios, y ustedes y nosotros, todos nosotros, hemos visto qué pasa cuando el ser humano se desliga de su Creador. Empieza a andar como oveja sin pastor, que no sabe a dónde va. Está a expensas de que un predador, un depredador venga y amenace su vida o ponga en riesgo su vida. Así somos nosotros en el ámbito espiritual. Cuando nos alejamos de Dios, automáticamente el enemigo toma control de nosotros. Todos aquellos que no están bajo el control, la protección de Dios, están bajo el control del enemigo, de Satanás. Y esa es la realidad. Nosotros somos como esas ovejas, y el buen pastor es Jesús. Él está confrontando a los líderes religiosos y le dice: mientras ustedes están dispersando a mis ovejas, yo en cambio soy el buen pastor. Y vamos a ver esa comparación que hace Jesús, y vamos a ver cómo esto nos ayuda a identificar bien los buenos pastores. Nos ayuda a identificar a aquellos que vienen realmente en el nombre de Jesús. Cómo esta enseñanza de hoy nos ayuda a nosotros también a reconocer nuestra vulnerabilidad, a reconocer nuestra necesidad de Dios, y a reconocer que solamente con el Espíritu Santo nosotros podemos identificar y discernir la verdad de Dios. En los versículos del 1 al 10 dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y aquí Jesús está hablándole directamente a aquellos líderes religiosos. La manera de cómo acceder al redil es una manera, es algo que nos habla de la identidad
real de aquel que se llama líder. Nadie que tenga buenas intenciones entra por la ventana de una casa, ¿cierto? Nadie que tenga buenas intenciones entra por la puerta de atrás. Todo el que quiere entrar correctamente, todo el que tenga buena motivación, todo el que sea una persona auténtica a quien se le está esperando, lo correcto es que toque la puerta y se le abra la puerta y entre por la puerta que debe entrar. Si alguien en su casa y usted tiene una puerta delantera y una puerta trasera, y alguien que no es familia suya, que no es alguien de confianza, entra por la puerta trasera, usted empieza a sospechar. Y lo más seguro es que va a buscar un arma y se va a defender, porque usted lo va a identificar como un ladrón, alguien que está accediendo a su propiedad con malas intenciones. Jesús les está diciendo a las ovejas y se lo está diciendo también a los discípulos, a los fariseos. Le está diciendo, fíjense, en esto ustedes pueden identificar al que viene auténticamente y al que es un ladrón y un falso maestro. El que es falso va a entrar por la puerta de atrás, va a entrar por la ventana, va a usar una manera que no es la correcta para entrar. De esa manera ustedes pueden identificar quiénes son los verdaderos. Jesús es la única entrada del redil. Le dice, todo el que entra tiene que entrar a través de mí. Él no solamente es el buen pastor, Él es la puerta del redil. Y aquí, como decíamos, como alguien dice, ¿verdad? Tiene que pasar por encima de mi cadáver. ¿Por qué? Porque Él es la puerta del redil. Él filtra a todo el que va a entrar a acceder a las ovejas del rebaño. Él dice, sobre mi cadáver vas a pasar. Él nos defiende con su vida. Él nos defiende, nos protege. Y si alguien quiere ser pastor del redil, un pastor pequeño, con P minúscula, si alguien quiere ser pastor, tiene que comenzar por ser oveja. Nadie puede empezar por venir de afuera del mundo a querer ser pastor sin primero ser oveja. Jesús es la puerta, lo que significa es que antes de entrar al redil, tú tienes que recibir por fe a Jesús. Tú tienes que creer que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú tienes que creer en el sacrificio de Jesús para ser parte del redil. Así que Jesús, como les dije ahorita, no está solamente apuntando a los pastores, a los líderes religiosos. Él está también dándole una enseñanza a sus ovejas, al pueblo suyo, a los redimidos. Para ser un pastor en un rebaño, recuerden, primero hay que ser una buena oveja. Eso es un principio importante. Y es triste porque con los años me he dado cuenta que incluso han ido al seminario personas que nunca fueron ovejas. Y al cabo de los años te das cuenta que eran unos ladrones y asaltadores, que eran unos oportunistas, que no estaban buscando la gloria de Dios, estaban buscando su propia gloria. Habían venido por motivaciones egoístas, tratando de saquear a un pueblo. Y en eso muchas veces nosotros decimos ellos y ellos, pero también nosotros somos culpables. Como ovejas somos culpables porque le abrimos las puertas a personas que no vienen auténticamente, que nunca han sido ovejas, y las ponemos en posiciones de liderazgo dentro de la iglesia. Y Jesús está diciendo aquí un principio clave. No importa quién sea el que se pare aquí, tiene que primero doblarse ante Jesús. Tiene que ser un discípulo de Cristo. Tiene que ser una oveja redimida por la sangre de Jesús. Los auténticos pastores, dice además, conocen a sus ovejas. Eso es una cosa importante. Esto es algo importante y Jesús lo dice en el versículo 4. Dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús
pero ellos no entendían. No entendían nada de lo que Jesús decía. Un pastor, este es el otro principio, un pastor conoce a sus ovejas. Y no es conocerla por el rostro, no es conocerla de cómo luce. Un pastor conoce el dolor de sus ovejas. Un pastor conoce el nombre de sus ovejas. Un pastor conoce las necesidades de sus ovejas. Un pastor conoce la vulnerabilidad de sus ovejas. En aquel tiempo, los pastores, imagínense un pastor con 100 ovejas y que ese pastor conociera a cada una de esas ovejas por su nombre. Eso es increíble. En una manada tan grande donde fácilmente se pueden confundir una con otra. Y esos pastores, los que han ido a Israel recientemente, otros pastores amigos míos, me dicen, es increíble. Tú pasas por allí cerca de esos pastores y hablan con las ovejas y las llaman a cada una por su nombre. Hay un trato personal, pero no, hay pastores que no conocen a nadie. Hay pastores que le pasan por encima a todo porque no le interesa meterse más allá. No le interesa oler a ovejas. Un pastor huele a ovejas. Eso es importante que lo identifiquemos. Las verdaderas ovejas del rebaño de Jesús dice que reconocen la voz del pastor. Por eso les decía que esta enseñanza no es solamente para los pastores. Esta enseñanza también es para las ovejas. Las ovejas conocen la voz del pastor. De modo que cuando viene un charlatán, dicen, no, eso no viene de Dios. Cuando viene alguien que está usando la palabra, manipulándola para lograr beneficios personales, usted debe reconocerlo. ¿Y cómo puede hacer eso? Mucha gente me pregunta, pastor, ¿y cómo yo puedo saber quién es verdadero y quién no? Hay mucha confusión, hay tanta gente predicando cosas diferentes. Sí, usted y yo tenemos una responsabilidad. Porque usted tiene la misma Biblia que usa un pastor. Usted tiene la misma Biblia que usa un pastor. Y cada uno de nosotros somos llamados a escudriñar las Escrituras. Cada uno de nosotros tenemos acceso a esa verdad. Y ese poder discernir la verdad de la mentira viene con el conocimiento de la palabra de Dios. El Espíritu Santo abre nuestro entendimiento, pero el Espíritu Santo obra en armonía con la palabra de Dios. Cuando usted lee esa verdad, usted puede identificar. Y les digo algo, esto se aplica a todos los ámbitos. Mi esposa me ha dicho cosas en su trabajo, en su propio trabajo. Alguien me dijo tal cosa y tal cosa y tal cosa, pero enseguida el Señor puso en mi corazón, me dio el entendimiento para saber que lo que me estaba diciendo era mentira. No había prueba, así que se quedó tranquila. Pero al cabo de las semanas salió la verdad. Y resultó que tenía razón. ¿Qué pasó? Que el Espíritu Santo, obrando junto con la palabra de Dios, abre nuestro entendimiento y nos da el discernimiento espiritual para poder identificar los que vienen de Dios y los que no vienen de Dios. Ha habido tantas cosas que han pasado en los últimos tiempos. Hace tiempo yo vi un video, un documental que hablaba de esta historia que ocurrió en Guyana, donde un falso pastor engañó a más, eran como, yo no recuerdo, era un número grande de personas. En un pueblo de Guyana, en un área, se retiraron allá y empezaron muy bien. Era un pastor americano. Empezaron muy bien aquí, pero el ministerio empezó a crecer y se convirtieron en fanáticos. Y ese hombre se llevó a aquellas personas para allá como para crear una comunidad aislada donde había una fantasía de paz. ¿Y sabes qué? Aquel hombre terminó acabando con la vida de todas esas personas en un día. Se envenenaron todos. Y murió un senador también de acá que fue allá a tratar de mediar en la situación. Y antes de que él pudiera salir, lo mataron allí.
todas esas personas, más eran un número grande. Estamos hablando de como más de 100 personas. Ahora no recuerdo exactamente la cifra. Pero en un mismo día murieron. ¿Quién quedó para contar la historia? Una persona que se metió debajo de la cama. Y esa es la persona que contó lo que pasó aquel día. Fíjense cómo la gente se dejan engañar fácilmente cuando desconocen la verdad. Por eso conocer la palabra de Dios es de vida o muerte. Por eso conocer la palabra de Dios le va a evitar a usted un montón de errores, de malas decisiones en su vida. Cuando usted conoce la palabra de Dios, usted adquiere una sabiduría que no se compara con la sabiduría que usted puede obtener en un seminario o en una universidad. Así que Jesús revela la verdadera motivación de aquellos fariseos al confrontarlos. Jesús los confronta y también revela sus motivaciones. Fíjense lo que dicen los versículos 9 y 10. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él se está comparando con aquellos. Dice, mientras yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo doy mi vida por las ovejas. Ustedes son unos ladrones. Ustedes han venido a hurtar, a matar y a destruir. Yo he venido para dar vida y para darla en abundancia. Así que Jesús los expone delante de todos. Y dijo, no, ustedes son unos hipócritas. Ustedes son unos ladrones. Wow, palabras fuertes de Jesús. Con razón aquella gente enseguida agarraron piedras para lanzárselas a Jesús. Con razón se despertó una ira en aquellas personas. Porque las palabras de Jesús no fueron palabras suaves. Fueron palabras fuertes. Hay una emisora de radio que aquí se oye mucho. Yo hace años y años que yo más nunca la he escuchado. La 88.3. Si usted la oye en español, lo triste de todo esto, hermanos, que yo no sé por qué en español no sacan nada bueno. Muy pocas cosas buenas en cuanto a programas de radio y televisión. Muy poco. Cristianos me refiero. Esta emisora 88.3, hace un tiempo, hace años, empezaron a hablar, parece que estaban haciendo un fundraising, recogiendo fondos para la emisora. Pero yo eso lo escucho en otras emisoras también que lo hacen, pero de una manera real, auténtica, ¿sabe? Contribuya con nosotros para que nosotros podamos seguir al aire. Pero en cambio esta emisora de radio, la manera de ellos recaudar fondos era manipulando. Conseguían a uno de estos pastores que son buenos hablando, usaban un texto bíblico sacado del contexto y empezaban a decirle a la gente que dieran, pero que dieran porque Dios le iba a triplicar lo que ellos iban a dar. Que dieran porque si no daban, iban a tener malas consecuencias. Si no daban, era desobediencia. Oiga, cuando usted le escucha todo eso, si usted no está claro de la verdad, usted cae fácilmente en las garras de esos ladrones salteadores. Y yo tenía tanta ira que yo agarré el teléfono y llamé a la emisora. Ahí al mismo momento, yo llamé. Le digo, ustedes, ¿qué es lo que ustedes están haciendo? ¿De qué manera eso es predicar el evangelio? ¿Qué es lo que ustedes están robándole a la gente? Imagínense que le digan a una persona, tú no tienes cash, ok, pero tienes una tarjeta de crédito, tú tienes dinero, usa tu tarjeta de crédito y ya tu donación aquí ahora mismo. ¿Ustedes se imaginan eso? ¿Ustedes se imaginan eso? ¿Dónde está la compasión, el amor de esa persona? Eso existe, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo.
Eso no es un secreto. Estamos en el mundo y en el mundo hay de todo tipo de personas, pero nosotros somos responsables de identificar, de discernir la verdad de la mentira. Y eso no es algo que pasa en nuestros días solamente. En el tiempo de Pablo, Pablo tuvo que confrontar a la iglesia y decirle, ustedes, cuando viene un predicador mentiroso, ustedes lo alaban y le dan las mejores posiciones y le dan los mejores salarios y los exaltan. Pero cuando viene un pastor, pero cuando vengo yo que les predico la palabra, que fui el que le hablé el evangelio a ustedes, lo están pensando 20 veces para darme una ofrenda. Pablo tuvo que confrontar a la iglesia. Jesús tuvo que confrontar a los judíos. Entonces, si viniera un mentiroso, ustedes le creerían. Pero como soy yo y les digo la verdad, por eso no me creen. Iglesia, somos responsables nosotros. Las motivaciones de aquellos que no son buenos pastores, aquellos asalariados, no son buenas. Son de hurtar, matar y destruir. Jesús no solo protege, sino que provee vida en abundancia. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Qué significa la vida en abundancia? La vida en abundancia es simplemente la plenitud de vida que una persona puede obtener cuando recibe a Cristo como su Salvador. Usted vive, usted existe. Todas las personas existen, los que están caminando, pero esa vida abundante solamente puede obtenerla cuando usted confiesa a Jesús como su Salvador. ¿Ha reconocido a Jesús como la única puerta para la salvación y la vida abundante? Solamente hay una puerta. No hay dos puertas, no hay tres caminos, hay un solo camino. Jesús dice, yo soy el camino. Y Jesús aquí dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare, obtendrá salvación. No hay otro camino, no hay otra puerta. ¿A través de qué otras puertas has estado tú tratando de entrar? Muchas personas tratan de entrar por la puerta del legalismo, haciendo buenas obras, siendo un buen hombre, una buena mujer, siendo un buen padre. El legalismo, tratando de darle limosnas a los pobres para que la gente vea y yo sentirme bien conmigo mismo de que estoy haciendo algo bueno. Todas esas cosas son buenas, pero para la salvación nada de eso aplica. Ser buena persona no aplica si lo está haciendo para salvación. Para salvación solamente hay un camino y es Jesús. Solamente hay una vía y es el sacrificio de Cristo. No hay obra que pueda proveerme a mí de salvación. La obra de Cristo en la cruz es la única obra que puede dar salvación a todo el que cree en su nombre. Si después de creer a Jesús, esa fe en mí produce buenas obras, ahora soy un hombre transformado, ahora soy un buen esposo, ahora soy un buen padre, ahora tengo compasión de los pobres, ahora hago buenas obras, pero todo eso es porque el evangelio en el cual creí me transformó y no a la inversa. No es obrar para ser salvo, es ser salvo para obrar. Tengamos cuidado por qué puerta queremos entrar. Algunos por el legalismo, pero otros por la satisfacción personal, el deleite de la vida. Algunos esos placeres de la vida. Muchas cosas que hacemos para sentirnos bien y sentirnos cómodos. Tengamos cuidado, porque hay un solo camino y es Jesús, a esa vida plena que Él ofrece. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto es absoluto. Hay otras cosas que dicen que son opcionales.
Esto es un absoluto, iglesia. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No te salva lo que tú haces, no te salva nadie. No te salva lo que tú crees, no importa lo que tú y yo creemos. Es lo que dice la palabra. Hebreos capítulo 4, versículo 12. En ningún otro hay salvación. Pero en los siguientes versículos Jesús ahora habla acerca del buen pastor. Ya lo vimos a él como la puerta del redil. Ahora Jesús, a partir del versículo 11, empieza a hablar de él como el buen pastor. Y él dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y fíjense el contraste que hace. Mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Las mías me conocen. Otra vez. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Otras características importantes Jesús menciona, haciendo comparación con el buen pastor que Él es. Él apunta a algo muy importante. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y no es que literalmente tengamos que morir, pero es que invierte su vida en las ovejas. No es que yo tenga que morir por ustedes, pero yo invierto mi vida, el talento que Dios me dio, el don que Dios me dio, la palabra que Dios me dio, el tiempo que Dios me dio, lo invierto en el rebaño. El buen pastor dedica su vida a las ovejas. En el caso de Jesús fue literal, porque Él dio su vida. Pero como Jesús le está hablando a los fariseos, dice, ustedes no están buscando el bien de sus ovejas. Ustedes están buscando el bien de ustedes. Ustedes están queriendo mantener una posición, pero no les importa las ovejas. Jesús se contrasta con los asalariados, quienes no tienen verdadero amor ni compromiso con las ovejas. No es lo mismo el pastor de las ovejas, el dueño de las ovejas, que un asalariado. El que es dueño dice, oye, ese león tiene que pelear conmigo. Y es lo que hacía David. David era un pastor de ovejas, el rey David. Antes de ser rey, él era un pastor de ovejas. Y si venía un oso, él peleaba con el oso. Si venía un león, él peleaba con el león. Con razón él mismo escribió el salmo que nosotros tanto conocemos. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. ¿Qué más? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Su vara y su cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mi copa está rebosando. El bien, ¿cómo? Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días hasta el fin. En la casa de mi Padre moraré por largos días. Ese es el buen pastor. Pero el asalariado está velando por su salario. Está velando por sus intereses personales, no por los intereses de sus ovejas. Iglesia, el Señor nos está hablando claramente. ¿Cómo identificar a un buen pastor de un asalariado? Los asalariados solo están buscando su beneficio personal y son capaces de abandonar a las ovejas en el momento que más se necesitan.
Vino la crisis, me voy corriendo. Vino el problema, la necesidad, no le van a ver la cara al pastor. El pastor es inaccesible. ¿Sabe? Es difícil conectarse con el pastor. Es difícil que si tú lo llamas te responda. Es difícil. Y hay iglesias, por eso hay que identificar. Hay iglesias donde hablar con el pastor es más difícil que hablar con el presidente de los Estados Unidos. ¿Ok? El pastor está accesible. Y cuando la iglesia ha crecido, una iglesia grande no es una justificación para no ser accesible. Porque si está la iglesia grande, deben haber más pastores a los cuales la iglesia pueda acceder cuando más se necesita, en los momentos más difíciles. Pero un pastor de verdad está ahí con las ovejas en las buenas y en las malas. Está para celebrar y está para llorar. Está para reconocer, pero también para regañar. Ahí está el pastor. ¿Por qué? Porque su vida da por las ovejas. Está dedicado a esa labor. Como buen pastor, Jesús no solo cuida del rebaño, sino que además sacrifica su vida por ellas. Su sacrificio en la cruz es su mayor demostración de amor. Es su mayor demostración de amor. Amor no es solamente, como he dicho tantas veces, decir te amo. Amor es actuar a tu favor. Amor es valorarte. Amor es dar por ti, por tu bien. Mi pregunta para ti es, ¿has experimentado tú cómo el buen pastor cuida tu vida? ¿Has tenido tú esa experiencia de David con el buen pastor? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Has tenido tú esa experiencia? Puedes tener una relación con Dios de manera que te sientas como una oveja cuidada y pastoreada por el buen pastor. ¿Estás respondiendo a su amor de cuidado con obediencia, con fe? Porque es triste que el pastor, nuestro pastor, no yo, es triste que nuestro pastor nos cuide y nosotros dudemos cuando el Señor nos dice por aquí. Que no tengamos confianza para obedecer su palabra. El que nos brinda su protección, el que nos brinda su salvación, el que nos alimenta diariamente, el que nos guarda, nos guía. Pero que todavía dudemos de Él cuando nos ha demostrado su amor de la manera que lo ha hecho, dando su vida. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué dudamos en obedecer la palabra de Dios? ¿Por qué titubeamos cuando alguien nos dice otra cosa diferente de lo que nos dice la palabra de Dios? ¿Por qué nos guiamos por la vista? Porque aparentemente la gente dice, mira qué bien me va a mí por hacer lo que estoy haciendo. Y a veces te dejas guiar por esas personas que aparentemente están bien, pero tú no conoces sus vidas. Confiemos en lo que dice la palabra del Señor. Muchas veces la palabra del Señor nos va a guiar a hacer cosas que no son populares. No son las que el ser humano común espera escuchar. Siempre la palabra de Dios nos va a retar a ir contra la corriente. ¿Le crees tú a Dios? ¿Le crees tú a Jesús? ¿Le crees tú al buen pastor que ha dado su vida por ti? Que te ha demostrado un amor que más nadie puede dar. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero ya finalizando, en tercer lugar, vamos a ver al pastor, pero es un pastor para un rebaño. No hay muchos rebaños, es un solo rebaño y es un solo pastor. Todos los demás que venimos somos pastoritos o pastorcitos. Pero hay un solo pastor en el rebaño. Y hay un solo rebaño. Jesús dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor.
Jesús revela su misión universal y no solamente encerrada en el pueblo de Israel. Él dice, yo tengo otras ovejas en otras naciones. Él estaba pensando en ti y en mí aquí en Estados Unidos. Él estaba pensando en nosotros cuando él dijo eso allá en Israel. Y yo tengo otras ovejas que tengo que atraer a mí. No solamente para los judíos. Jesús aquí está apuntando también a los gentiles, al pueblo que no era judío, en un solo rebaño. Efesios 2, 14 al 16 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahora somos un pueblo, uno solo, y nuestro rey es Jesús. Nuestro buen pastor es Jesús. Esto refleja su deseo de reconciliación y unidad en toda la humanidad. Su declaración genera división entre la gente, porque él dice, a mí nadie me quita la vida. Yo tengo autoridad para darla y para volverla a tomar. Y él se hizo semejante a Dios con esa expresión. ¿Quién tiene autoridad para volver a tomar la vida? Solamente Dios. Así que eso despierta el enojo en aquellas personas que se oponían al mensaje que él estaba dando. Aparte que los judíos querían creer siempre que su Dios era un Dios solamente para ellos. ¿Cómo que los gentiles? ¿Cómo que esos gente inmunda también? No puede ser. Hermanos, ¿de qué manera ha planificado Jesús traer otras ovejas a su redil? ¿De qué manera lo ha hecho Él a través de los años, a través de los siglos, desde que Él partió? ¿De qué manera ha traído a más ovejas a su redil? ¿Cómo lo ha hecho? Él le dio un mandato a sus discípulos. Porque toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese fue el mandato. Ese fue su plan y sigue siendo el plan. La manera de traer más ovejas al redil nos las encargó a nosotros. La vía es la fe en Cristo. Pero nosotros somos los mensajeros de ese mensaje que trae salvación a todo aquel que cree. En este redil todavía hay lugar para ovejas. Tenemos que trabajar. Hay que traer ovejas, no para llenar el lugar, no, para transformar vidas. Para transformar vidas y que salgan otra vez a pescar. Dice que somos llamados a ser pescadores de hombres. ¿Cómo puedes trabajar para la unidad dentro del cuerpo de Cristo? Reconociendo que Jesús es el único pastor del rebaño. ¿Cómo eso provoca unidad en la iglesia? No son varias gente diciendo lo que se hace, no, es una sola cabeza. Dice, Él es la cabeza del cuerpo y el cuerpo es la iglesia. No es un pastor diciendo lo que se hace por acá y el otro diciendo, no, si todos los pastores hacen lo que dice la Biblia, es solamente una cabeza, es solamente una palabra. Es Jesucristo gobernando en su iglesia. Y nosotros escuchando la voz del buen pastor y obedeciendo. Jesús no es solamente la puerta del redil, como ya hemos visto. Jesús es el buen pastor que cuida y da vida a sus ovejas. En un mundo lleno de voces, de caminos falsos, el entender que Jesús es el único que puede ofrecer salvación, guía y vida eterna es algo que debe darnos claridad y seguridad. Examina si estás siguiendo al buen pastor.
Examina si estás siguiendo a aquel que dio su vida por ti. Y si has permitido que otras voces te desvíen, vuelve a tomar el camino correcto, siguiendo al buen pastor y su palabra. Agradece a Jesús por ser un buen pastor. Porque muchos piensan de Dios como un anciano, tirano y distante que nos ha dejado a nuestra suerte en este mundo. Pero no es así. Él envió a su Hijo. Y su Hijo nos dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin. Nunca nos abandona. Él no solamente nos da su palabra, su verdad, Él además nos ayuda a obedecer esa verdad, a entender esa verdad. Nos acompaña en el camino. Y aun cuando nos desviamos, Él es tan grande en misericordia que como el buen pastor va y busca la que se perdió. Y si está herida, aún después de haberse extraviado por porfiada, la carga en sus hombros. Wow. Esa fue la parábola de Jesús, del pastor. La carga en sus hombros. Deja las 99 ovejas en un lugar seguro y va a la montaña a buscar a esa ovejita indisciplinada que se perdió. La carga en sus hombros. La trae y cura sus heridas. La restaura. Wow. Qué buen pastor. Qué buen pastor tenemos nosotros. ¿Cómo no entregar nuestra vida completa a Él? ¿Cómo no honrarle? ¿Cómo no creerle? ¿Cómo no obedecerle? Por amor, hermanos, por amor, no por tradición, no es porque hay que hacerlo, porque el pastor lo dice. No, es por amor a Cristo. Porque Él es nuestro buen pastor. Comparte con alguien en esta semana lo que tu buen pastor ha hecho por ti. Comparte ese amor, esa pasión que está en tu corazón por el buen pastor. Recuerda de dónde el Señor te ha sacado. Recuerda tu pasado, de dónde el Señor te sacó, de qué lodo te sacó. Y te cargó en sus hombros y te llevó al redil y curó tus heridas. Te levantó y hoy eres lo que eres. Comunícaselo a otra persona. A otras personas que quizás hoy están en la misma situación que tú tuviste hace años atrás. Y ayuda en la obra del ministerio de traer más ovejas al redil para su salvación, porque a eso nos ha llamado el Señor. Que el Señor nos permita que podamos tener ese discernimiento para identificar a los buenos pastores. Aquellos que no son simples asalariados, aquellos que dan su vida por sus ovejas. Que entendamos que Jesús es la puerta, que no hay otro camino, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y que entendamos que nuestra misión es ir y hacer discípulos, trayendo ovejas a su redil.